Saludos colegas, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Otocel. En esta ocasión, colegas, vamos a hablar un poquito acerca del multímetro, ya que muchos colegas me estaban comentando o me están escribiendo que compraron un multímetro autorango, incluso este mismo modelo, el DT17N, y quería que les hiciera un video del funcionamiento de las unidades de medida, las más comunes, y eso es lo que vamos a compartir hoy día, colegas. Yo sé que quizás sea demasiado básico para los colegas que ya tenemos un conocimiento medio o intermedio avanzado, pero para los colegas que están empezando les va a ser de mucha ayuda aclarar estas dudas. El uso de este multímetro. ¿Listo? Todos los grandes cracks utilizan este multímetro, es muy reconocido, el DT17N. Es autorrango, eso es lo importante para trabajar y obviamente para sacar las medidas exactas a cada componente. Recuerden, colegas, que cada componente tiene su unidad de medida, pero nosotros hoy en día nos enfocamos a la unidad de medida más comunes, que sería caída de tensión, escala de voltios, escala de ohmios y continuidad en algunas ocasiones. Esas cuatro unidades de medidas es las que más nosotros utilizamos, las más comunes. ¿Listo? Entonces vamos a hablar primero de la caída de tensión y lo importante de un multímetro autorrango. Ejemplo, vamos a poner aquí en su escala de... Esa es la unidad de medida que nosotros utilizamos a diario para hacer seguimientos en voltajes o para ver si el voltaje está o no está presente, dependiendo la falla que nosotros estemos enfrentando. En esta escala, nosotros trabajamos a diario. Fallas de carga, no le llega el voltaje para que se active la cámara, no le llega el voltaje para transceiver. En esa escala nosotros trabajamos siempre. El voltaje de la pantalla LCD no se eleva. El voltaje para la pantalla AMOLED no llegan, no se activan. Entonces, en esa escala nosotros revisamos todo lo que es voltajes a nivel componente en una placa electrónica. Listo. Lo importante que es autorrango. Seleccionamos la perilla y ya él es autorrango y va a seleccionar o va a encontrar el voltaje que estemos siguiendo en la línea. Listo. El voltaje que estemos revisando en la línea. Ahora, vamos aquí a conectar, aquí tengo una placa para unas pruebas, algo básico, colegas, pero les va a ser de mucha ayuda para los colegas que están empezando. Vamos a conectar aquí su cargador. Listo. Ahí ya conectamos el cargador a esta placa, es de un J8, listo, ingreso para cambio de pantalla y lo tengo acá para esta pequeña clase. Perfecto. En escala de voltios, siempre la punta negra de nuestro multímetro tiene que ir a tierra y la punta roja a la línea. Ahora, ¿qué pasa si es que por error mido a lo contrario, con las puntas invertidas? Es decir, la punta roja a tierra y la punta negra a la línea. No pasa nada, colegas. No van a ocasionar ningún corto, no va a pasar nada. Lo único que en la pantalla de su multímetro le va a dar es un voltaje negativo, que es muy importante más adelante comprender cómo identificar si es un voltaje negativo o un voltaje positivo. Cuando estemos en diferentes fallas es muy importante tener ese conocimiento. Ahora, ya conecté el cargador y aquí está mi punta roja. Le voy a poner a tierra, y voy a tocar con la punta negra al positivo o por donde ingresa la línea VBus, los 5 voltios. Listo. Ahí me está dando un voltaje negativo. Como ustedes pueden observar, sale el signo de menos 4.9 voltios. ¿Listo? Pero ya sabemos que el voltaje está ahí. La única diferencia que hace si es que colocamos las puntas invertidas es el voltaje negativo. Ahora voy a colocar mi punta de multímetro, ok. Y ahí tengo 4.9, con la única diferencia que desapareció el signo de menos. Listo, escala de voltios. Entonces, en escala de voltios, colegas, medimos es todo. Autorrango, no necesitamos ir seleccionando perilla por perilla. Solamente la perilla, enfocar en su unidad de medida y él es autorrango. Ahora, vamos acá, ya está alimentada, entonces tiene que llegar a dónde? Al IFPMIC. Pero como esta placa no está trabajada, entonces déjenme ver si por aquí
no hay este pequeño blindaje. Entonces, si todo está ok, la línea acá tiene que estar llegando ya a un voltaje. Miren, acá tenemos un voltaje de 1.1. Así vamos revisando. ¿Listo? ¿Por qué tengo un voltaje de 1.1? Es porque me está emitiendo el cargador. Vamos acá. ¿Listo? Ahora, es el voltaje que me está emitiendo el cargador. O sea, ya pasó por circuitos integrados y ya me está llegando un voltaje de 1.1. Dependiendo de qué función cumple esa bobina o esa línea, que sería lo ideal, lo correcto, esa línea, entonces estaríamos diagnosticando. Si esa línea es una línea principal, o es que de verdad le tiene que llegar un voltaje de 1.1. ¿Listo? Entonces eso ya dependeríamos la falla que estemos diagnosticando. Ahí tenemos un voltaje de 1.1. ¿Listo? Ahora, vamos a identificar, a ver, quiero identificar el voltaje de la línea principal, pero el blindaje está instalado, entonces no puedo. Déjenme ver si puedo encontrar algún LDO que esté en una línea principal. Listo, acá tengo para el convertidor de CDC. Acá me da que tiene continuidad. Listo, estamos haciendo un seguimiento de voltajes, colegas, nada más. Listo, entonces toco aquí y vamos a ver, aquí dice que tengo que tener un voltaje de la línea principal y ahí está, 4.2. Miren, es un voltaje variable. ¿Por qué no es fijo? Es porque el voltaje solamente me está dando ¿quién? El cargador. Listo, entonces por eso es que de pronto en algunas ocasiones va a ser un voltaje variable. Pero con esto yo ya estoy determinando que el seguimiento de voltajes está ok. ¿Listo? O sea, estoy aprendiendo algo que ingresa 5 voltios al IFP-MIG. El IFP-MIG deja salir pues, si es que está todo ok. Y a la línea principal ya le aparece 4.3, 4.2, 4.0. ¿Listo? Entonces, pero ese es un voltaje variable porque solamente está con el cargador. Ahora, ¿por qué acá abajo me apareció un voltaje de 1.8 que estaríamos, perdón, un voltaje de 1.1 que estaríamos interpretando como si fuera un voltaje LDO? ¿Listo? 1.1. Eso está relacionado que ya es alimentado IFP-MIG y IFP-MIG va a dejar salir un voltaje principal para el PMIC principal y el PMIC principal quizás activa un voltaje LDO para ciertos sectores, como para el botón de power. Listo, entonces vamos a medir el botón power. Recuerden, solamente estamos revisando, colegas, tomen eso en cuenta, la unidad de medida. No estamos siguiendo ninguna falla, solamente para que ustedes vayan comprendiendo en la escala de voltios el seguimiento de voltajes y cómo nosotros podemos realizar la unidad de medida. Entonces vamos a identificar el botón power que estaría aquí. Y acá tiene que haber un voltaje para el botón power. Vamos a ver, 1.8. Dice que este equipo trabaja con un estado lógico bajo de 1.8. Entonces, el IFP-MIG está ok. Pasa la corriente principal al PMIG y el PMIG ya activa las salidas de esos voltajes. ¿Listo? Son voltajes primarios. Recuerden que no hemos presionado power. Recuerden que no estamos haciendo un diagnóstico de equipos apagados. Solamente estamos haciendo un seguimiento de voltajes. De cómo vamos realizando ese seguimiento desde un voltaje, vamos acá de nuevo, desde un voltaje de 5 voltios, que acá el equipo ya está siendo alimentado los circuitos principales, acá le activa un voltaje de 1.1, le llega a esta bobina, listo, pasa, obviamente como todo está ok, acá también ya alimenta la línea VPH Power, la línea principal, la línea, un voltaje de 4.2. Y como el equipo está todo ok, acá ya tenemos el voltaje para el botón Power. Entonces, aquí lo que les estoy compartiendo es, colegas, el seguimiento de voltajes y lo importante de un multímetro autorrango, porque él solamente con seleccionar la perilla, él automáticamente va a detectar o va a hacer la unidad de medida, no importa la línea que estemos, no importa el voltaje que estemos midiendo. Listo. Eso en escala de voltios. Ahora, aquí tenemos la otra perilla. Este es para revisar lo que es temperaturas. Listo, para temperaturas, pero es algo que no usamos porque no es algo estable. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a girar la perilla y vamos a llegar
a las otras unidades de medidas más comunes. Listo. Vamos por acá. Aquí seleccionamos ahí, en ese mismo sector tenemos 4 unidades de medida. La imagen nos dice muy claramente, tenemos escala de diodos, tenemos escala de continuidad y tenemos escala de ohmios y de faradios. ¿Listo? Para medir lo que son los condensadores. Pero aquí, en esta selección donde estamos, la más común que se utiliza es la caída de tensión. De ahí pasa escala de ohmios, la escala de continuidad. Esas son las 3 más comunes en ese sector que se utiliza. Listo. Entonces, las 4 más comunes serían voltios, escala de diodos, escala de continuidad y escala de ohmios para medir resistencias. Listo. Entonces, como ya estamos aquí en esta unidad, aquí ya tenemos que nosotros desalimentar la placa MAI. Listo. Cualquier parte que estemos trabajando. Si ya vamos a trabajar en esa unidad de medidas, ellas ya no necesitan que el equipo esté alimentado. Desconectamos acá nuestro cargador. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir aquí? Vamos a seleccionar la opción de diodos. ¿Listo? La opción de diodos. La opción de diodos, que es la más común, la que siempre estamos utilizando. Aquí, en escala de diodos, sí tenemos que trabajar con las puntas invertidas. Es decir, la punta roja en escala de diodos siempre va a tierra. Listo, siempre va a tierra. Y la punta negra a la línea que vamos a medir. Vamos acá nuevamente en el puerto de carga. Perfecto. Punta roja a tierra en escala de diodos. Y la punta negra vamos a medir la línea. Por ahí. Esta sería la entrada de la V-Bus. Toco aquí y esa es la caída de tensión que me está dando. Bien, aquí muchos colegas quizás cuando estamos empezando nos confundimos que la caída de tensión me está dando todos los componentes que están en la línea. No, la caída de tensión me está dando solamente, puede ser un diodo o puede ser el circuito integrado. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta, colegas. Si yo voy acá y mido en caída de tensión a este condensador, ¿listo? A este condensador, ese sería su lado tierra, su lado negativo, y acá su lado positivo, o el lado que está a la línea. Pero este sería tierra y este sería ¿qué? La línea. Y si yo mido aquí, colegas, aquí yo no estoy midiendo el condensador. Aquí yo estoy midiendo ¿qué? Estoy midiendo es la línea. La línea, colegas, tomen eso en cuenta porque cuando estamos empezando, muchos colegas nos confundimos. La verdad nos confundimos, sí. Yo igual me apunto porque yo igual me confundía mucho. Cuando yo hacía esta unidad de medida, yo pensaba que el valor me daba es el condensador. Y no es así. Es el circuito integrado el que me va a dar el valor. O un diodo Zener o cualquier tipo de diodo. ¿Listo? Porque ellos sí me van a dar un valor en caída de tensión o en escala de diodos. Obviamente porque esa es su unidad de medida. ¿Listo? Pero cuando nosotros hacemos esto, nosotros tocamos aquí. Nosotros estamos revisando que todos los componentes de circuitos integrados que están relacionados en esa línea. No solamente estamos midiendo al condensador, porque eso sería algo erróneo, algo error, porque un condensador nunca se le puede medir en escala de diodos. Listo, la caída de tensión, recuerden, es lo que nos da el circuito integrado o un diodo Zener o cualquier tipo de diodo que esté en la línea. Una bobina nunca me puede dar una caída de tensión. Lo que me da la caída de tensión, recuerden, es la línea. Listo, la línea, no el componente. Recuerden eso. Me da la línea, el circuito integrado me va a dar la caída de tensión. Porque allá va a llegar esa línea, esa comunicación. Ahora, para que quede más claro, colegas, déjenme ver acá una sublógica que traiga un diodo Zener en la sublógica. Listo, entonces en sublógica. Aquí está. Espérense un momentito que acá tengo la sublógica.
Miren, aquí tengo la sublógica. Y aquí tengo hecho un puente porque tenía para las clases y hago pruebas, hago prácticas. Entonces, aquí déjenme cortar este jumper porque aquí estaría tierra. Si yo toco ahí, ustedes van a poder ver que está tierra totalmente. ¿Listo? Porque la línea está tierra, porque está aterrizada intencionalmente, era para las clases. ¿Listo? Yo siempre acostumbro las clases a hacer con la práctica. Entonces, déjenme cortar ahí. Déjenme y corto aquí. Déjenme y corto aquí. Perfecto, ahí. Entonces, si yo mido aquí, miren que aquí yo ya no tengo es nada más. Solamente tengo pin de carga, este diodo y la línea llega ¿a dónde? Al conector FPC. Listo, al conector FPC. Ahora, yo voy a medir ahí en caída de tensión la línea. Y aquí me da un valor. Me da un valor, ¿por qué? Porque tengo este diodo Zener. Otto, pero ¿será verídico o no? Sí, colegas, así es como funciona. Y quizás muchos colegas pueden pensar, no, es que en la línea hay dos condensadores. Ahora, ¿qué sucede si yo saco el diodo Zener? Vamos a aclarar esa duda, ¿listo? Para que ustedes comprendan, colegas, que la caída de tensión no es que me esté dando los condensadores. Nos da un diodo Zener y el circuito integrado a donde tiene relación esa línea. ¿Listo? Ya, mire, ahí tenemos esa caída de tensión y aquí vamos a hacer esta práctica, vamos a retirar este diodo y van a ver cómo la línea queda open light. ¿Por qué? Porque los condensadores no me van a dar esa señal, no me van a dar esa caída de tensión. Vamos a hacer esa práctica, colegas, ¿listo? Para que ustedes vayan comprendiendo que la caída de tensión no es que nos esté dando un condensador o algún componente en serie. Nos da la caída de tensión es la línea y cuando ya se cierra esa línea a un circuito integrado. Listo, ellos son los que nos van a dar la caída de tensión. Pues, yo quiero que este video sea bastante práctico y bastante educativo para los colegas que estamos empezando. ¿Listo? Déjenme y yo prendo por acá mi pistola. Vamos aquí, colegas, tranquilos. Entonces vamos a retirar el diodo, ¿listo? Recuerden que en algunas sublógicas tenemos el diodo CN, en otras sublógicas no están. Entonces no se confundan, colegas, que no todas van a estar este componente en la sublógica. Entonces siempre tenemos que tener ese conocimiento previo y si no está, lo que quiere decir que el diodo CN de protección de la V-Bus va a estar en la placa principal. Ahora sí, vamos aquí a tocar. Ya retiramos el diodo, el que me estaba dando la caída de tensión. Y ahora sí me tiene que dar es Open Light. OL. ¿Listo? Entonces, miren que vamos haciendo la práctica para que ustedes no se confundan. Ya no tengo el diodo y ya me da que Open Light, me da OL. Ahí comprobamos que los condensadores nunca nos van a dar que una caída de tensión. ¿Listo? Ellos no van a dar caída de tensión. Ellos tienen, ¿cuál? Su unidad de medida. ¿Listo? Así de claro, colegas, o sea, así de práctico, la caída de tensión. ¿Listo? Recuerden que no todo es caída de tensión. La caída de tensión, lo que nos está diciendo que la línea tiene comunicación, la línea no está alterada o sí está alterada, ya dependiendo el valor que nos dé en nuestro multímetro. ¿Listo? Eso ya nosotros vamos aprendiendo a diario. Una caída de tensión alterada en una línea principal, que sea V-Bus, VCCME, PH Power, que nos dé caída de tensión 180, entonces sabemos que esa línea está alterada hacia abajo. O si nos da una caída de tensión alterada hacia arriba, podemos saber que un componente en serie está alterando la línea. O cuando la línea es abierta, ¿listo? Cuando la línea es abierta, también nos da una caída de tensión bastante alta. Y eso tenemos que ir interpretando ya con experiencia más adelante. Entonces, sigamos acá, la caída de tensión. Ya realizamos esa medida, ¿listo? Ya sabemos que la caída de tensión son los que nos dan los componentes como diodo Zener o los mismos circuitos integrados. Si yo toco aquí esta bobina que tiene relación
esta bobina tiene relación para el MAGLite, ¿listo? En este modelo. Está en la línea principal. Si yo toco aquí, esta bobina me va a dar una caída de tensión, ¿sí? De los dos lados. ¿Por qué? Porque está en serie. Pero no es que me esté dando la caída de tensión la bobina, me está dando la caída de tensión es toda la línea, ya que está en una línea principal, en una línea BPH Power. ¿Listo? Me está dando la caída de tensión este circuito, este diodo y obviamente todos los circuitos integrados que están en esa línea. ¿Listo? Ya hicimos esa práctica, hicimos esa prueba. Entonces, recuerden que la caída de tensión nos dan los diodos y el circuito integrado cuando ya se cierra esa línea, esa comunicación. Una bobina nunca me va a dar una caída de tensión porque ya está en serie. ¿Listo? Tomen eso en cuenta. Ya miramos la caída de tensión. Listo. Unidad de medida que se utiliza a diario. Ahora vamos a revisar en escala de ohmios. Listo. En escala de ohmios. Ahora, aquí nosotros tenemos que tener mucho en cuenta, colegas, megaohmios, kiloohmios y ohmios. Son unidades de medidas que nosotros podemos encontrar ese tipo de resistencias en una placa SMD. Listo, en una placa donde estamos nosotros trabajando. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta el valor o el número que cambia cuando medimos una resistencia? Tenemos que guiarnos por esto de aquí. M y el signo omega. Listo. Ahí estaríamos hablando de megaohmios. Megaohmios es el valor más alto que puede tener una resistencia. Listo. Que rara la vez, obviamente, uno se encuentra en este tipo de placas. Lo que vamos a encontrar es kiloohmios y ohmios. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a interpretar y vamos a aprender hoy. Como el multímetro es autorrango, yo solamente tengo que seleccionar en escala de ohmios. Listo. Y ya está ahí. Está esperando que nosotros midamos una resistencia. Ahora, vamos acá. Vamos por acá. Vamos, aquí tenemos unas resistencias. Listo. Déjenme enfocar un poco más. Bien. Para que el valor sea efectivo, la unidad de medidas es recomendable, colegas, alzar el componente. ¿Listo? Alzarlo, por lo menos de un sector. Hacer que pierda comunicación de la línea y realizar la unidad de medida. ¿Listo? Para que sea el valor más exacto. Ahora, o si no, también podemos medirla ahí como está. Cuando ya vamos a medir un componente en su escala, repito, en su escala de medida o en su unidad de medida, ¿qué hacemos? Ya vamos directamente a medir de extremo a extremo del componente. Y aquí vamos a ver el valor de esta resistencia. ¿Listo? Entonces ya vamos nosotros directamente a medir directamente a la resistencia. Ahí, miren cómo cambió. Espérense un momento, colegas. Déjenme, yo me acomodo por acá porque no puedo hacer un contacto bien. Aquí. Y acá estoy midiendo. Ya, listo. Ahí. Como es autorrango, él solo selecciona. Y ustedes mucho ojo ahí al multímetro. Miren cómo cambió. Ahí dice kiloohmios. ¿Listo? Está la K y el signo omega. Kiloohmios. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que esta resistencia es de 2200 kiloohmios. ¿Listo? Mucho ojo con eso, colegas. Miren el cambio que hace las letras arriba. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que enfocarse. ¿Listo? El cambio. Ustedes van siguiendo. Y obviamente los números, que es muy importante interpretarlos cuando miramos una resistencia. ¿Listo? Miren, aquí ya me está diciendo que esta resistencia es de 2200 kiloohmios porque está la letra K y el signo omega. ¿Listo? Vamos a medir la otra que está al lado. Medimos aquí y esta de acá me dice que está casi del mismo rango. ¿Listo? En algunas ocasiones puede salir unos números menos y en otras ocasiones 2 o 3 números más, pero está dentro del rango. ¿Listo? Aquí me dice que es de 2200 kiloohmios, está dentro del rango. Si yo miro en el plano esquemático y me dice que esta resistencia es de 2200 kiloohmios y yo mido acá y me da
1100 kiloohmios, yo sé que esta resistencia está mala. ¿Listo? Y aquí me da 2000, yo ya sé que estoy perdiendo 200 ohmios. ¿Listo? Entonces yo ya desconfío de esta resistencia que me puede ocasionar cualquier falla dependiendo en la línea que esté. Así vamos identificando. Acá tenemos otra resistencia. Aquí está otra resistencia. Vamos a ver. Aquí tenemos otra resistencia y nosotros vamos a medirla. Vamos a ver. ¿Listo? Esta resistencia dice que es de 4000 kiloohmios. Miren. ¿Listo? 4000 kiloohmios. Continúa la letra K y el signo omega. 4000 kiloohmios. Vamos por acá. A ver, vamos acá al divisor de tensión. En el divisor de tensión siempre vamos a tener que la resistencia de 100 kiloohmios, pero nunca va a estar ese valor exacto. Esto, la resistencia y el termistor es de 100K la mayoría de las veces en estas placas SMD, cuando tengamos fallas de temperatura. Miren. Aquí tenemos el divisor de tensión. Muchos colegas quizás van a preguntarse, pero ¿cómo usted ya identifica que ahí es el divisor de tensión o cuando tenemos temperatura alta? Ya es por la práctica, colegas, ya es por la experiencia que ya podemos identificar. El divisor de tensión está relacionado a una resistencia de 100K, a un condensador y a un termistor de 100K. De 100K, que significa que 100.000 kiloohmios. Recuerden, 100K significa 100.000 kiloohmios. Listo. Pero ahora, ¿cómo se puede ver esos 100K en el multímetro? Listo. De esta manera. Vamos aquí, vamos a medir la resistencia. Listo. Listo. Ese es el valor que me tendría que dar cuando estamos hablando de 100K. 0,50.5. Listo. Pero ¿por qué no aparece 100K o por qué no aparece 100.0? En algunas ocasiones nos va a dar este pequeño desfase. ¿Listo? ¿Esta resistencia estará mala o estará buena? Y ya tendríamos que nosotros realizar la unidad de medida, comparar con otra. O retirar esta resistencia y medir a ver si nos da el valor exacto. En algunas ocasiones nos puede dar 0,75, 0,85, 0,98. ¿Listo? Aquí vamos a hacer algo. Vamos a levantarla. ¿Listo? Vamos como que a retirar esa resistencia y medirla fuera de la línea. ¿Listo? Esta resistencia es de 100K. ¿Listo? Esta es una de 100K. Vamos a retirarla y vamos a medir fuera de la línea. ¿Listo? Para ver si nos da un valor exacto retirada de la línea. Porque en algunas ocasiones nos tira ese error es porque tenemos más componentes en la línea. Por eso que los componentes siempre tenemos que medirlos es retirado ya de la placa. Pero en algunas ocasiones, quizás por ahorrar tiempo, ya nos confiamos son por los valores que nos está dando. ¿Listo? O sea, ya por la práctica. Perfecto, ahí. Miren cómo la resina empezó a saltar por acá y ya algún componente quizás ya queda haciendo un falso contacto porque tiene resina. Pero ya después de eso lo acomodamos, no hay problema. Ahora vamos a ver, ya retirado la línea, a ver qué valor nos está dando. ¿Listo? Ya soldamos de un sector, vamos a ver. Y miren, ahora sí tenemos que 100K. Entonces tomen eso en cuenta. ¿Por qué les dije que ya estaba o sí está dentro del rango? Porque yo ya las he medido montadas en la placa y nos dan ese valor. 0,56, 0,68, 0,75. Pero yo sé que ya está dentro del rango. Si me da menos de 0,50 hacia abajo, yo sé que esa resistencia ya está mal. ¿Listo? Y si desoldamos la resistencia de la línea, medimos directamente a ella, nos tiene que dar el valor ¿qué? El valor exacto. Tomen eso en cuenta. Aquí sí ya me está dando 100K. ¿Listo? ¿Qué sería 100.000 kiloohmios? Es de esta resistencia. Y ahí tenemos. Está ok. ¿Listo? Entonces, miren cómo vamos aprendiendo algo, colegas. Y yo quería hacer esto básico, colegas, pero ahí vamos aclarando más las dudas
para que los colegas vayan, obviamente ya vayan interpretando. Vamos a volver a su lugar. Vamos a volver a su lugar esta pequeña resistencia. ¿Listo? 100K. Miren que vamos viendo resistencias que estén relacionadas en kiloohmios. Ahora vamos a ver si encontramos una resistencia que esté por debajo de ese valor para ver cómo se comporta en el multímetro. ¿Listo? Las resistencias las más comunes que vamos a ver son de kiloohmios y de ohmios en una placa de un teléfono celular. Vamos a ver por acá, a ver si encontramos alguna resistencia que esté relacionada solamente a ohmios. Vamos por acá, déjenme ver. Vamos a ver, por aquí tenemos otras, vamos a medirlas, a ver qué sucede. Listo, aquí tenemos una de 40 ohmios, digámoslo así. ¿Listo? 0,39, 0,38. Pero ¿por qué, Otto? Si acabas de decir que 0,50, 0,70 puede ser kiloohmios, pero miremos el multímetro y miren cómo quedó solamente con el signo omega, el de ohmios, nada más. Entonces me está diciendo que esta resistencia es de 40 ohmios. ¿Listo? Vamos a retirar esta resistencia. Vamos a retirar la resistencia, o sea, vamos a hacer que se mueva, que solamente quede de un extremo, para así nosotros hacer la unidad de medidas más exacta. ¿Listo? Entonces, vamos acá. Pues miren que vamos comprendiendo, vamos avanzando, vamos aprendiendo algo, colegas, acerca de la unidad de medidas, las más comunes de nuestro multímetro y los componentes. Es muy importante. Miren que vamos haciendo hasta con la práctica, pero no olviden, colegas, ustedes de ese buen like, esa buena compartida, que con eso ustedes me ayudan al crecimiento de la página, me motivan para seguir creando este tipo de contenidos. ¿Listo? Entonces, con eso ustedes me están apoyando, que dar ese buen like y esa buena compartida no cuesta nada, colegas. Entonces, ayudemos a la mano amiga que nos ayudan a hacer este tipo de diagnóstico, este tipo de conocimiento que compartimos. Vamos acá, vamos aquí a tocar bien y vamos a medir ahora sí, ya sin la línea. Y ahí está, el valor continúa siendo el mismo. Esta resistencia es de 40 ohmios. Listo, 40 ohmios. 40 ohmios es esta resistencia. Perfecto, colegas. Entonces ya miramos las resistencias. Listo, en su unidad de medida vamos haciendo incluso prácticas para que ustedes vayan conociendo. Déjenme ver si puedo conseguir una resistencia de 10K, que sería 10.000 kiloohmios. ¿Listo? Es lo mismo, casi como la de 2000. Lo único que va a aparecer es 10.0, o si no va a aparecer 99.00. ¿Listo? Similar o llegando a los 10K. ¿Listo? Que sería 10.000 kiloohmios. Y eso vamos interpretando, colegas, o sea, paso a paso. Perfecto, entonces miren que vamos avanzando esta pequeña clase, colegas, de la unidad de medidas más comunes de nuestro multímetro y obviamente, colegas, aprendiendo algo nuevo. ¿Listo? Entonces, una vez más, no olviden ese buen like y esa buena compartida, colegas, que no cuesta nada. Ahora, vamos a la siguiente unidad de medidas, que sería ¿qué? En escala de continuidad. ¿Listo? En escala de continuidad es solamente para hacer seguimiento de líneas, o sea, donde pita. Eso no estaría por demás, o sea, eso yo creo que todos ya tenemos el conocimiento para hacer seguimiento de líneas en escala de continuidad. ¿Listo? Y tenemos que conocer nuestra resistencia de nuestro multímetro. Miren, este multímetro trae ese pequeño defecto. En escala de continuidad debería darme una tierra ideal, que sería 0,0.3, pero este me da una resistividad de 0,21. Listo. O sea, prácticamente me da una resistividad como de 21 ohmios. ¿Listo? Miren que me da una resistividad de 21 ohmios. Y si yo pongo en escala
de ohmios, si yo pongo en escala de ohmios, miren, me va a dar es la misma resistividad. Listo. O sea, tiene una resistividad bastante alta este multímetro. Es de 0,22 ohmios. Listo. Ahora, pero ¿cómo podemos hacer? Si ustedes tienen un multímetro y les da ese pequeño desfase, esa pequeña desconfiguración y no saben cómo saber cuál es su tierra ideal. ¿Listo? Entonces, simple. Trabajen en escala de diodos. Ya les explico por qué. Primero vamos aquí a completar el tema de la escala de continuidad. ¿Listo? Listo. En continuidad. Recuerden que es continuidad. No estamos viendo tierras ni nada, sino continuidad ya se refiere a que para hacer seguimiento de líneas, nada más. Pero muchos colegas lo toman en escala de continuidad como para saber si tiene corto o no. Y cuando encuentren un corte se van a confundir mucho porque no va a dar el tierra ideal en algunos multímetros. Ahora, yo voy a tocar aquí la entrada de la V-Bus, que sería esta, aquí, y yo voy a hacer un seguimiento de líneas. Entonces, estoy haciendo un seguimiento de líneas en escala de continuidad. Y donde me pite, yo sé que la línea tiene comunicación allá. Listo. Acá tiene esa comunicación. Listo, entonces tiene esa comunicación. Pero me sigue dando que la resistividad es de 21 ohmios o 22 ohmios. Por eso es que yo este multímetro, por esa pequeña desconfiguración, lo dejé a un lado. Este lo tengo es suelto. Lo tengo es como para hacer algunas mediciones rápidas. ¿Listo? No sé si solamente a mí me pasó este modelo. No sé si este me vino por default así, de fábrica. Entonces no me da una tierra ideal, que debería darme 00.3 o 00.4. Escala de continuidad o tierra ideal. Pero eso a mí no me dificulta. ¿Por qué? Porque si yo conozco ya cómo funciona cada unidad de medida. Ahora, miren, si yo quiero saber un tierra ideal, yo trabajo aquí. Yo trabajo ahí, en esa escala, ¿listo? Acá se me movió la cámara. Déjenme y veo si está todo ok. Y continúo ok. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo trabajo en escala de diodos. Y entonces, aquí sí, puedo realizar en esta misma escala seguimiento de líneas incluso. Solamente tenemos que comprender cómo trabaja. Miren, si yo toco aquí la entrada de la V-Bus y voy tocando acá, no me va a pitar, obviamente no me va a pitar, pero yo me guío por los números. 0.002. Listo, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estoy tocando la misma línea. Y ahí yo encuentro el tierra ideal en escala de diodos. Listo. Yo sé que, ejemplo, si yo estoy revisando una línea y me da alterada, ejemplo, vamos a tocar aquí. Ahí tengo una caída de tensión, ok. Pero si me da una caída de tensión de esto, yo sé que la línea está totalmente aterrizada a tierra. No es necesario que el multímetro me pite, pero yo ya sé que esa línea toda está a tierra. ¿Listo? Obviamente aquí estoy tocando tierra, obviamente. Pero de esa manera yo voy identificando. Entonces, la escala de continuidad casi yo nunca la selecciono en mi multímetro. Solamente trabajo con escala de diodos. Tanto como para hacer seguimiento de líneas, buscar tierra ideal y obviamente para ver si la línea no está alterada hacia abajo o hacia arriba. Listo, entonces para que tomen eso en cuenta. Ahora, vamos haciendo seguimiento de líneas en esta escala de diodos. ¿Por qué? Porque donde yo tenga la continuidad me va a dar como que un tierra ideal. ¿Por qué? Porque estoy tocando la misma línea. Y así yo voy avanzando. Yo no me preocupo. Listo. Acá llega al OVP. Hasta acá tendría la comunicación esta línea y acá pasa. Y ya no me tiene que dar es una caída, una continuidad. ¿Por qué? Porque la línea ya pasó un circuito integrado. Entonces ya no tiene continuidad directa. Listo. Pero miren cómo vamos avanzando. Miren cómo vamos aprendiendo algo nuevo acerca de la unidad de medidas, las más comunes en cualquier tipo de multímetro autorrango. También podemos nosotros
ver si está bien o no una bobina es en escala de continuidad. Una escala de continuidad, porque la bobina está en serie. Recuerden, la bobina está en serie. Y ella, obviamente la bobina va a dar continuidad entre sí. Y yo toco aquí. Listo. Me está dando continuidad, entonces yo estoy dándome cuenta que la bobina por lo menos sí tiene continuidad. Listo. Por lo menos sería algo básico de medir una bobina. ¿Cómo sabemos si la bobina está dañada internamente? ¿Se puede dañar? Sí, se puede dañar. Cuando una bobina se daña internamente, ella por los lados de la bobina empieza a botar un líquido cuando ella ya reventó. Listo, entonces tomemos en cuenta, si sabemos que esa bobina puede seguir dando continuidad, pero internamente ya se dañó, ya no sirve, porque no va a cumplir la función de switchear el amperaje. Recuerden eso, colegas. Miren que estamos aquí ya casi una hora en esta clase. Listo. O en alguna ocasión está reventada, esa bobina ya no vale, cámbienlo, colegas. Listo, entonces así podemos diagnosticar una bobina mala. Tomen eso en cuenta, las bobinas están en serie y se le mide en continuidad. Condensador está en paralelo y él nunca tiene que pitar continuidad, nunca tiene que dar un valor de extremo a extremo. ¿Listo? Porque está en paralelo. Las resistencias, recuerden, colegas, las resistencias, a pesar que en el plano esquemático está en serie, es un componente que está en serie, pero ella nunca debe pitar continuidad. Miren, aquí me da continuidad. ¿Qué quiere decir? Que esta resistencia es de ohmios. Cuando una resistencia su valor es en ohmios, nos va a pitar continuidad, pero siempre va a tener que su resistividad cuando es ohmios, pero cuando es kiloohmios cuando es kiloohmios, ella nunca pita continuidad, a la diferencia que la otra de acá. Miren, así de simple, colegas. Cuando una resistencia es kiloohmios, nunca va a pitar continuidad. Miren, nunca pita continuidad. Y esta de acá, ¿qué quiere decir? Que es ohmios y pita continuidad. Perfecto, entonces miren que vamos aclarando las dudas y vamos avanzando. La resistencia, mientras más bajo sea su valor, ella va a actuar o va a trabajar como un fusible, listo, pero siempre va a tener su resistividad, algo de resistividad sí va a tener, pero ya actúa como un fusible. Listo, va a dejar pasar directo esa comunicación o ese voltaje que pasa por ella, pero las que están por arriba de K, ya sea un K que sería 1000 kiloohmios, que sería la más baja, 1000 kiloohmios, entonces ella nunca tiene que dar continuidad. Si ella da continuidad, ella ya está mala, en caso que sea kiloohmios. Listo. Entonces, colegas, espero que de algo les haya servido este pequeño aporte, esta pequeña clase, la unidad de medida la unidad de medidas más comunes en un multímetro autorrango. ¿Podemos trabajar con un multímetro convencional, con un multímetro de perillas para ir seleccionando uno mismo? Sí podemos. Lo único que le hace diferente es que tenemos que ir marcando el valor o unidad de medida. A la diferencia de estos autorrangos que solamente seleccionamos y él va a trabajar normalmente sin tener necesidad que nosotros seleccionar la perilla. ¿Listo? Entonces, colegas, una vez más, colegas, no olviden ese buen like y esa buena compartida, que con eso ustedes me están ayudando al crecimiento del canal y de la página. Bendiciones, colegas. Espero que de algo les sirva este pequeño aporte y ya saben que esto es Otocel, soporte para técnicos.